El tema que hoy repasaremos se denomina funciones cuadráticas. En este caso, pues vamos a resolver un ejercicio que tiene varias partes que tenemos que ir analizando. En este caso, pues tenemos la función f de x igual a menos x menos 1 elevado al cuadrado más 4. Como puedo observar, esta función cuadrática está escrita de forma canónica. También se puede escribir a la función cuadrática de forma general. En el ejercicio nos piden que primero hallemos el vértice. En este caso, como la función está escrita de forma canónica, debemos recordar que cuando usted escribe una función de forma canónica, tenemos esta expresión. F de x igual a A por x menos h al cuadrado más k. Como la función que nos da el ejercicio está escrita de la siguiente manera, menos x menos 1 al cuadrado más 4, al comparar nos podemos dar cuenta que menos h es menos 1 y k es 4. Por lo tanto, si menos h es menos 1 y k es 4, podemos decir que h es igual a 1 y que k es igual a 4. ¿Por qué son tan importantes esos valores? Porque recordemos que el vértice es un punto que tiene como coordenadas el valor de h en x y el valor de k en y. Por lo tanto, el vértice de nuestra función cuadrática sería 1,4. Ese sería el vértice de la función cuadrática que estamos analizando. En el literal B nos piden el eje de simetría. Recordemos que el eje de simetría es una línea vertical que pasa por el vértice. Entonces, al ser una línea vertical, quiere decir que esa expresión va a ser x igual a algo. Y como pasa por el vértice, y tiene que ser un valor que pertenezca a x, tendría que ser entonces h. Esta es la ecuación del eje de simetría. Entonces, en este caso, para nuestro ejercicio, tendríamos que el eje de simetría tendría como ecuación una recta vertical x igual a 1. Recuerde que el eje de simetría es la línea vertical que pasa por el vértice y que hace que la función cuadrática sea simétrica. O sea, hay simetría con respecto al eje de simetría, valga la redundancia. Entonces, tenemos el literal C, las raíces de la función. Recordemos que la condición para poder hallar las raíces de una función es que la función, o el valor de y, esté igualado a 0. Entonces, en este caso, tenemos que decir que la condición que la función esté igualada a 0. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Recuerde que las raíces de la función son las raíces de x, en donde la función es igual a 0. Entonces tendríamos menos x menos 1 elevado al cuadrado más 4 igual a 0. Cuando una función cuadrática es igual a 0, esto se convierte en una ecuación cuadrática. En este caso, nuestra ecuación cuadrática tiene una sola variable. Por lo tanto, no debemos utilizar las técnicas usadas en ecuaciones cuadráticas, que son por factorización, pues de composición factorial, o por la fórmula general. En este caso específico, como tenemos una sola x, lo que tenemos que hacer es despejar. Entonces, el 4 pasa a restar. Luego, para poder sacar raíz cuadrada antes, debemos de cambiar de signo a ambos lados. Y ahí sí podemos sacar raíz cuadrada. Tendríamos entonces la raíz cuadrada de esta expresión, raíz cuadrada de esta expresión. Nos quedaría x menos 1 igual a más menos 2. Y el 1 que está restando pasa al otro lado a sumar. Quedaría más menos 2 más 1. Por lo tanto, la primera raíz sería menos 2 más 1. O la segunda raíz sería menos 2 menos 1. Perdón, 2 menos 1. Entonces, la primera raíz sería menos 1. Y la segunda raíz sería igual, perdón, aquí sería más 1. Sería 3. Quedaría entonces como primera raíz menos 1 y 3. Literal D, corte con el eje Y. El literal D nos pide el corte con el eje Y. En ese caso, cuando queremos el corte con el eje Y, la condición para poder encontrarlo es que x sea igual a 0. Entonces, tendríamos que evaluar a la función en x igual 0.
tendríamos y igual menos 0 menos 1 al cuadrado más 4. Y igual menos 0 menos 1 quedaría menos 1 al cuadrado más 4. Si menos 1 lo elevo al cuadrado, eso le queda 1, con el menos 1. Por tanto, y será igual a 3. Ese sería el corte con el eje Y. Muy bien. Entonces, le decía que en el literal C, cuando usted tiene una función igualada a 0, tiene una ecuación cuadrática. Cuando usted observe que hay dos variables, una variable, 1 elevado al cuadrado y una elevado a la 1, tendría que utilizar las técnicas enseñadas en la clase, que es ecuaciones cuadráticas, utilizando descomposición factorial o la fórmula cuadrática. Pero en este caso no es necesario porque solamente para poder resolver esta ecuación cuadrática tenemos una sola x. Entonces aquí lo mejor es despejar. Continuando con el ejercicio, literal E, te piden el gráfico de la función. Para graficar la función cuadrática, lo primero que vamos a hacer es ubicar el vértice. En este caso el vértice está en x igual 1, y igual 4. X igual 1, y igual 4 sería este punto de aquí. Luego colocamos las raíces de la función, que en este caso sería menos 1 y 3. En x igual menos 1 y x igual a 3. Colocamos el corte con el eje y, que sería en y igual a 3. Recordemos que para identificar si una función es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, debemos tomar en cuenta el valor de A. A pesar de que no lo pide el ejercicio, pero para poder hacer el gráfico es muy importante que usted sepa cómo identificar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Eso lo va a saber gracias al valor de A. Este valor le va a permitir saber la concavidad. En este caso, si el valor de A es negativo, quiere decir que la función es cóncava hacia abajo, desde el vértice hacia abajo. Pero si el valor de A es positivo, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba, desde el vértice hacia el más infinito, hacia arriba. En este caso, como tenemos que lo que acompaña a x menos 1 al cuadrado es un número negativo, en este caso menos 1, decimos que la función es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, va a partir desde el vértice y va a irse hacia el menos infinito en y. Por lo tanto, la gráfica se daría de la siguiente manera. Obsérvese que esta función se supone que es simétrica con respecto al eje. En este caso, este eje que está aquí, estos puntos que estoy colocando son el eje de simetría. Entonces, si este punto está aquí, quiere decir que el punto perteneciente a la gráfica va a estar de este lado, en x igual a 2 y y igual a 3. Porque es simétrica con respecto al eje de simetría, valga la redundancia. Perfecto. Entonces, esa sería la gráfica de la función. Luego pide f, la función evaluada en menos 5. Eso sería igual a ese menos 5 se reemplaza por x, quedaría menos, entre paréntesis, menos 5 menos 1 al cuadrado. Más 4. Quedaría entonces menos 6 al cuadrado más 4 menos 36, porque recuerde que menos 6 al cuadrado es un número positivo, pero está antecedido con un signo negativo, por eso queda menos, más 4. Quiere decir entonces que la función evaluada en x igual a menos 5 va a ser igual a menos 32. Literal G. Piden los valores de x para que la función sea igual a menos 2. Necesitamos entonces encontrar los valores de x para que la función sea igual a menos 2. Entonces tendríamos que menos x menos 1 al cuadrado más 4 igual a menos 2. Vamos a despejar. Tenemos una ecuación donde hay una sola x que despejar.
No hay que utilizar técnicas para poder resolver ecuaciones cuadráticas. Habría que despejar solamente. Entonces sería, el 4 pasa a restar. Como tenemos negativo en ambos lados, antes de sacar raíz cuadrada hay que cambiar de signo. Y ahora sí, si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, tendríamos lo siguiente. Tendríamos x menos 1 igual a más menos raíz cuadrada de 6. Quiere decir que x va a ser más menos raíz cuadrada de 6 y este 1 pasa al otro lado a sumar. Tendríamos x1 igual a menos raíz cuadrada de 6 más 1 o, segundo valor que cumpla con esta ecuación sería raíz cuadrada de 6 más 1. Habría dos valores que cumplirían con la condición. Literal H. Valores de x para que la función sea menor o igual a 3. Entonces teníamos encontrar valores para que esa función sea menor o igual a 3. Sería menos x menos 1 al cuadrado más 4 menor o igual a 3. Cuando usted tiene una función cuadrática escrita en forma canónica, resolver esa ecuación se puede volver complicado. Entonces, aquí en este caso podemos aprovechar que tenemos el gráfico de la función. Como quiere usted que la función sea menor o igual a 3, podemos utilizar el gráfico para poder resolver el ejercicio. En este caso, ser menor o igual a 3 significa que la función debe estar desde este valor de y, desde 3 hacia el menos infinito, incluyendo el 3. Entonces, como puede observar, para que se cumpla eso, la función tiene que ir desde este punto hacia abajo. De aquí para acá sería desde este punto hasta abajo. Y también sería menor que 3 desde este punto hacia abajo. En este caso sucedería lo siguiente. La función va a ser menor de 3, le decía que sería desde este punto hacia abajo. O sea que sería en todo este recorrido. ¿Y para qué valores de x la función cumple con esta condición? Obsérvese que esta flecha va para x menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta este punto. En este punto y vale 3, pero x vale ¿cuánto? Vale 0. O sea que sería desde aquí hasta acá. ¿Dónde más la función es menor que 3? Menor o igual a 3. Desde este punto hasta abajo. Observe que este punto de aquí, en x, ¿cuánto vale? Vale 2. Mientras que esta flecha se va hacia el menos infinito en y, pero se va en x hacia el más infinito. O sea que partiría desde aquí, iría hasta acá. Digamos que el gráfico no nos haya permitido sacar de manera exacta este valor y este valor. ¿Cómo lo encontramos de forma analítica, estos valores? Obsérvese que en estos puntos la función es igual a ¿cuánto? A 3. Entonces, estos dos valores que están aquí de x, que los hemos sacado aquí porque la gráfica está bien hecha, pero digamos que la gráfica, a pesar de que esté bien hecha, no da valores exactos. ¿Cómo encontrábamos los valores de x? Lo que hacíamos era igualar la función a 3. Y ahí despejamos la x. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento, para poder entender cómo podríamos sacar los valores de x de manera analítica si es que en el gráfico no podría visualizar de manera directa cuáles eran los dos valores de x que cumplían con esta condición. Entonces, resolvamos eso. Debería de dar 0 y 2, como tenemos en el gráfico. Entonces, vamos a resolver. Este 4 pasa a restar. Quedaría menos 1.
Nuevamente, antes de sacar raíz cuadrada, como tengo un signo negativo delante, debo cambiar de signo. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Y recordemos que si saco raíz cuadrada de un número, sale más menos la raíz de ese número, que en este caso la raíz de 1 sería 1. Quedaría entonces x igual más menos 1 más 1, porque este 1 pasa a sumar. Primera raíz, menos 1 más 1. O segunda raíz, menos 1, perdón, más 1 más 1. x1 sería igual a 0, que es justamente lo que salió aquí. Y la segunda raíz, x2, sería, perdón, segunda raíz no, el segundo valor que cumple con esta condición que está aquí sería 2, que es justo lo que habíamos indicado. Entonces, los valores de x para que se cumpla eso, para que f de x sea menor o igual a 3, serían los valores que van desde dónde a dónde. Sería de menos infinito, que iría en intervalo abierto, hasta 0 incluido. Unión desde 2 incluido hasta más infinito abierto. Esos serán los valores de x que cumplan con la condición de que la función sea menor o igual a 3. Y los intervalos donde f es creciente, decreciente, positiva y negativa. Entonces, la gráfica permite darnos cuenta de que la función crece, la gráfica está creciendo en esta parte. Esta curva es ascendente, por lo tanto, de izquierda a derecha es ascendente. Por lo tanto, la función está creciendo. Recuerde siempre analizar crecimiento y decrecimiento de izquierda a derecha. Entonces, de aquí hasta acá está creciendo. Esto indica que la función viene de menos infinito hasta 1. Crece de menos infinito hasta 1. Luego obsérvese que desde el vértice la función comienza a decaer, de izquierda a derecha. Por lo tanto, la función está decreciendo, desde 1 en x hasta el más infinito. Función positiva. Recuerde que si la función es positiva, quiere decir que y va a ser positivo. En ese caso, pues usted lo que hace es poner la mano aquí y se da cuenta que la gráfica es positiva desde este punto. Toda esta parte, la zona, esta zona que está aquí, la gráfica es positiva. Es muy importante que usted antes de esto haya sacado las raíces, porque con eso se da cuenta de dónde se divide el signo de la función. Justamente en estos valores donde están las raíces se divide la función en qué partes, ¿en qué partes? Parte positiva de la función y parte negativa. En este caso aquí tenemos que todo este intervalo de x, que va de aquí a acá, tenemos a la función positiva. Por lo tanto, nuestra respuesta sería desde menos 1 abierto hasta el 3 abierto. Función positiva. Mientras que, como puede observarse, en esta parte y es negativo. Sería desde aquí hasta este punto. Y desde aquí hasta este punto. Esta parte de aquí vendría de menos infinito hasta menos 1 abierto. ¿Dónde más es negativo? De aquí a acá. Obsérvese que en x esto iría de 3 hacia el más infinito. 3 sin incluir. Y por último, el rango de la función. Para obtener el rango de una función, podemos darnos cuenta de lo siguiente. En este caso, si la función es cóncava hacia arriba, tendríamos que el rango partiría desde el vértice hacia el más infinito. Mientras que si la función es cóncava hacia abajo, tendríamos que va de menos infinito hasta el vértice. Al decir vértice, es evidente que si hablamos de rango, tenemos que tomar en cuenta la componente en y del vértice. En ese caso, el valor de quién, el valor de k. Entonces, esa función es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, el rango iría de menos infinito
hasta el valor de k. En este caso sería k igual a 4. De menos infinito hasta 4, incluido.